Cuando era niño, mi abuela me llevaba todos los domingos a la iglesia del pueblo. No era una iglesia grande ni bonita como las de la ciudad, sino una construcción antigua de piedra gris, con paredes gruesas, un campanario bajo y un interior que siempre olía a humedad, que era derretida y madera vieja. El pueblo estaba en una zona montañosa, apartado de las carreteras principales, y la iglesia era el corazón de todo. Allí se hacían misas, bautizos, velorios y reuniones, y aunque yo era demasiado pequeño para entenderlo en ese momento, también era el lugar donde todos parecían guardar silencio incluso cuando no había nadie más alrededor. Mi abuela era muy devota y yo la acompañaba sin cuellarme, porque para mi abuelo era parte de la rutina, algo tan normal como ir al río o ayudarla a barrer el patio. Me gustaba sentarme a su lado y observar las velas encendidas, las imágenes de santos con los rostros desgastados por los años y escuchar el eco de las oraciones rebotando en las paredes. Con el tiempo, empecé a ayudar como monaguillo, y eso me hacía sentir importante, como si perteneciera de verdad a ese lugar. Nunca sentí miedo dentro de la iglesia durante el día, aunque siempre me llamó la atención que el piso de piedra estuviera tan frío incluso en verano, como si el frío viniera de abajo y no del aire. Recuerdo claramente la noche en que todo cambió. Fue un viernes, no había misa, y mi abuela había ido a limpiar la sacristía porque se acercaba una festividad importante. El pueblo estaba sin luz desde hacía horas por una tormenta que había caído en la tarde, y el interior de la iglesia estaba iluminado solo por unas cuantas velas que proyectaban sombras largas y temblorosas. Yo me quedé sentado en una de las bancas, jugando con mis manos y escuchando el silencio interrumpido apenas por el crujido de la madera y el murmullo lejano del viento afuera. En algún momento, mientras mi abuela estaba detrás del altar acomodando cosas, escuché algo que al principio confundí con el sonido de mi propia respiración. Era muy bajo, casi imperceptible, como un murmullo que no lograba distinguir. Pensé que era el viento colándose por alguna rendilla o el eco de algún ruido lejano del pueblo, así que no le di importancia. Pero el sonido volvió, un poco más claro, y entonces me di cuenta de que no era un solo ruido, sino varias voces juntas. No hablaban en voz alta, no gritaban, no cantaban como el coro en misa. Era un rezo, o algo muy parecido, dicho en un tono apagado, como si quienes lo pronunciaban no quisieran ser escuchados. Me quedé quieto, tratando de identificar de dónde venía, y fue entonces cuando sentí ese frío extraño subir desde el suelo hasta las piernas. Las voces no venían del frente ni de la puerta, tampoco del campanario. Venían de abajo, literalmente de debajo de mis pies. Sentí un nudo en el estómago y miré alrededor buscando a mi abuela, pero no quise llamarla, no sé por qué. Tal vez por miedo a que se burlara o a que me dijera que estaba imaginando cosas. Me bajé de la banca y apoyé la palma de la mano en el piso de piedra. Estaba helado, más de lo normal, y al hacerlo, las voces se hicieron un poco más claras. No entendía las palabras, pero reconocía el ritmo de una oración, como cuando varias personas rezan al mismo tiempo y las frases se superponen. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, y en ese momento sentí una presión fuerte en el pecho, como si una ráfaga de aire me hubiera atravesado. Retrocedí varios pasos y casi tropecé con la banca. Fue allí cuando mi abuela salió de la sacristía y me preguntó si me pasaba algo. Yo no supe qué decirle. Solo negué con la cabeza y le dije que tenía frío. Ella me miró con atención, como si sospechara algo, pero no insistió. Terminamos de limpiar y nos fuimos a casa. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba ese murmullo lejano, constante, como si alguien siguiera rezando en algún lugar profundo. Al día siguiente, le pregunté a mi abuela si la iglesia tenía un sótano. Ella frunció el ceño y me dijo que no, que nunca lo había tenido. Insistí. Le conté lo que había escuchado, y por primera vez la vi realmente incómoda. Me dijo que no volviera a decir esas cosas, que en la iglesia solo se escuchaban las voces de los vivos y de Dios, y que a veces el silencio podía engañar a la imaginación.
Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o del miedo infantil, pero cada vez que volvía a entrar a la iglesia, sentía esa misma sensación de incomodidad, como si algo invisible me observara desde abajo. Pasaron los años y dejé de ser monaguillo. Me mudé del pueblo para estudiar y solo regresaba en vacaciones. La iglesia seguía allí, igual de vieja, igual de silenciosa. Nunca volví a escuchar las voces, pero tampoco volví a sentirme tranquilo dentro de ese lugar, ya de adulto. Una tarde me encontré con el antiguo sacerdote del pueblo, un hombre mayor que había oficiado misas durante décadas. Hablamos de cosas sin importancia hasta que, sin saber muy bien por qué, le pregunté si alguna vez había escuchado algo extraño en la iglesia. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que había cosas que era mejor no escuchar con demasiada atención. Le pregunté directamente por un sótano, por un espacio bajo el piso, y negó con firmeza. Me aseguró que conocía cada rincón del edificio y que no había nada debajo, solo tierra y cimientos antiguos. Antes de despedirse, me puso la mano en el hombro y me dijo que la fe también consistía en aceptar que no todo estaba hecho para ser comprendido. Hoy, tantos años después, sigo recordando aquella noche con una claridad inquietante. No puedo decir que lo que escuché fuera maligno, pero tampoco era normal. No eran voces humanas en el sentido habitual. No tenían cuerpo ni origen visible. Eran rezos sin rostro, oraciones atrapadas en algún lugar que no debería existir. Cada vez que pienso en ello, me pregunto si aquellas voces llevaban rezando mucho antes de que yo las escuchara y si siguen allí, debajo de la iglesia, repitiendo las mismas palabras en un bucle eterno. Nunca volví a apoyar la mano en ese piso, ni a quedarme solo dentro del templo cuando cae la noche. Hay lugares que parecen tranquilos solo porque hemos aprendido a no escuchar con atención, y creo que esa iglesia, con su piedra fría y su silencio pesado, guarda algo que no pertenece del todo a este mundo, todo a este. El camino que cruzaba mi pueblo no era una carretera importante, apenas una franja de asfalto viejo que conectaba algunas casas dispersas con la salida hacia el monte. De día no tenía nada de especial: polvo, cercas bajas, terrenos vacíos y uno que otro árbol torcido por el viento. Pero de noche cambiaba por completo. No había faroles en casi todo el trayecto y el silencio era tan profundo que uno podía escuchar sus propios pasos con demasiada claridad. Yo empecé a recorrer ese camino todas las noches cuando conseguí trabajo en una gasolinera a las afueras del pueblo. Mi turno comenzaba a las 8 y terminaba pasada la medianoche. Así que me acostumbré a caminar siempre a la misma hora, viendo las mismas casas, los mismos perros dormidos y el mismo cielo lleno de estrellas. Fue así como empecé a notar al hombre. Estaba sentado siempre en el mismo lugar, a la orilla del camino, justo debajo de un árbol grande que parecía seco desde hacía años. No usaba lámparas ni tenía fuego cerca, simplemente estaba allí, sentado en una silla de madera vieja, mirando hacia el campo abierto, como si esperara algo que nunca llegaba. La primera vez pensé que era un vecino más, alguien que salía a tomar aire fresco por las noches. En los pueblos pequeños eso no es raro, pero con el tiempo me di cuenta de que no importaba si hacía frío, calor o si había llovido. Él siempre estaba allí, exactamente a la misma hora. Nunca lo vi llegar ni irse. Simplemente aparecía. Yo no soy una persona especialmente sociable, pero me parecía descortés pasar frente a él todas las noches sin siquiera reconocer su presencia. Así que comencé a saludarlo con un leve movimiento de cabeza. Él siempre respondía de la misma manera, devolviendo el gesto con lentitud, sin sonreír, sin hablar. Nunca cruzamos una palabra. Aún así, su presencia se volvió parte de mi rutina, algo tan normal como el ruido de los grillos o el olor a gasolina cuando llegaba al trabajo. Con el paso de los meses empecé a fijarme más en él. Era un hombre mayor, de piel curtida, con la espalda ligeramente encorvada y las manos apoyadas sobre las rodillas. Vestía siempre ropa oscura y sencilla, como la de alguien que había trabajado toda su vida en el campo. Su rostro tenía una expresión tranquila, casi serena,
Pero había algo en su mirada que me incomodaba, como si no estuviera del todo enfocada en el mundo que lo rodeaba. Nunca me observaba directamente. Siempre parecía mirar más hacia la oscuridad del monte. La última vez que lo vi fue una noche completamente normal. El cielo estaba despejado, no había viento y el pueblo estaba más silencioso de lo habitual. Pasé frente a él, lo saludé como siempre y él me devolvió el gesto. Nada parecía fuera de lugar. Al día siguiente, cuando volví a pasar por ese camino, la silla estaba vacía. No le di importancia. Pensé que estaría enfermo o simplemente había decidido quedarse en casa. Pero al siguiente día vi gente reunida frente a su casa, y supe que algo no estaba bien. Me acerqué por respeto y una mujer, que resultó ser su hija, me explicó que el hombre había muerto la noche anterior mientras dormía, sin dolor, sin aviso. Me preguntó si yo lo conocía y le dije la verdad, que solo lo veía todas las noches al pasar. Él sonrió con tristeza y me agradeció por saludarlo, diciendo que a su padre le gustaba sentarse allí porque decía que así se sentía menos solo. Esa noche caminé al trabajo con una sensación extraña en el pecho. El camino se sentía diferente sin su presencia, más vacío, más largo. Pasaron varios días y me acostumbré a no verlo, hasta que una noche, después de un día particularmente pesado, volví a pasar por ese tramo casi sin levantar la vista del suelo. Iba pensando en mis problemas cuando algo, no sé qué exactamente, me hizo alzar la cabeza. Allí estaba él, sentado en la misma silla, bajo el mismo árbol, exactamente igual que siempre. No sentí miedo, de hecho, sentí alivio. Mi primera reacción fue saludarlo, como había hecho durante meses. Incliné la cabeza y él me devolvió el gesto con la misma calma de siempre. Seguí caminando unos pasos más hasta que mi mente procesó lo que acababa de ver. Me detuve en seco. El aire se volvió pesado y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré lentamente, convencido de que me había equivocado, de que sería otra persona. Pero no había nadie. El lugar estaba vacío. La silla no estaba. El árbol proyectaba una sombra larga sobre el asfalto, pero no había nada más. Me quedé allí varios segundos, sin saber qué pensar. No sentí terror, sino una extraña mezcla de confusión y tranquilidad, como si aquello no hubiera sido una amenaza, sino una despedida. Nunca volví a verlo después de esa noche. A veces, cuando paso por ese camino, sigo saludando por costumbre, sin darme cuenta, y cada vez que lo hago, siento por un instante que no camino solo. Cuando la gente piensa en mi pueblo suele imaginar un lugar tranquilo, de esos que aparecen en folletos turísticos con fotos del amanecer y frases sobre la paz y el aire puro. Y no están equivocados, al menos no del todo. Mi pueblo está rodeado de cerros badios, campos abiertos y un lago que se encuentra a unos 20 minutos caminando desde las últimas casas. No es un lago grande ni profundo, pero siempre ha sido el orgullo del lugar. El agua es clara casi todo el año, rodeada de árboles y maleza espesa, y durante décadas fue un sitio donde la gente iba a pescar, a sentarse a pensar o simplemente a escapar del calor. Desde niño escuché decir que el lago debía ser respetado, aunque nadie explicaba exactamente qué significaba eso. No era una advertencia directa, sino más bien una recomendación vaga, como esas que los adultos repiten sin darse cuenta de que los niños las escuchan y las guardan en algún rincón de la memoria. Con el paso de los años, el pueblo empezó a recibir más visitantes, gente de la ciudad que venía los fines de semana buscando tranquilidad, naturaleza y silencio. Al principio todos los recibían bien, pero con el tiempo comenzaron los problemas. Algunos dejaban basura. Otros entraban al agua a horas en las que nadie del pueblo lo hacía, y unos cuantos se comportaban como si el lugar les perteneciera. Yo trabajaba en una pequeña tienda cerca de la plaza, así que escuchaba todo tipo de comentarios, pero siempre me llamaba la atención que los más viejos se ponían serios cuando alguien hablaba del lago. Decían que no le gustaban los extraños, que era mejor no provocarlo, y aunque esas palabras sonaban absurdas, nadie se reía cuando las escuchaba.
Todo lo que voy a contar ocurrió una tarde de verano, hace ya varios años, cuando un grupo de jóvenes llegó al pueblo para pasar unos días. Eran 5, 3 hombres y 2 mujeres, todos de ciudad, y desde el primer día se notaba que no entendían bien las costumbres del lugar. Se reían fuerte, caminaban por donde querían y hablaban del lago como si fuera una atracción más, algo que podían usar y abandonar sin consecuencias. Yo los vi por primera vez en la tienda, comprando cervezas y botanas, y los escuché decir que irían al lago al atardecer para pasar el rato. Uno de los clientes, un hombre mayor, les dijo con calma que tuvieran cuidado y que no dejaran basura. Ellos asintieron sin prestar demasiada atención. Esa tarde cerré la tienda más temprano y decidí caminar un rato. No tenía nada mejor que hacer y el calor empezaba a bajar. Sin pensarlo mucho, tomé el camino hacia el lago. No planeaba meterme al agua ni acercarme demasiado, solo sentarme a cierta distancia y disfrutar del silencio. Cuando llegué, los jóvenes ya estaban allí. Habían encendido música en un pequeño altavoz. Bebían y reían, y el ambiente se sentía fuera de lugar, como si ese ruido no perteneciera al paisaje. Me senté bajo un árbol, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención. Desde allí los observé. Tiraban colilas al suelo, echaban latas cerca del agua y se empujaban entre ellos, sin notar cómo el lago permanecía completamente quieto, sin una sola onda en la superficie. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos anaranjados. En ese momento, el viento cambió. No fue una brisa suave, sino una ráfaga fría que recorrió la orilla y apagó la música al desconectar el altavoz. Uno de ellos se cuello. Otro lanzó una piedra al agua para romper el silencio. La piedra cayó, pero no produjo el sonido habitual. No hubo chapoteo, solo un golpe seco, como si hubiera caído sobre algo sólido. Se quedaron callados unos segundos, mirándose entre sí, y luego comenzaron a reír nerviosamente. Yo sentí un escalofrío. Algo en el ambiente se había vuelto pesado, tenso, como si el aire costara más de respirar. De pronto, uno de los jóvenes dijo que había escuchado su nombre. Los demás se burlaron, diciendo que estaba borracho. Pero entonces otra de las chicas se quedó quieta, mirando el lago, y preguntó en voz baja si alguien más había oído eso. Nadie respondió. El silencio se hizo más profundo, tanto que podía escucharse el roce de las joyas movidas por el viento. Yo mismo empecé a escuchar algo, muy tenue, como un murmullo que parecía surgir desde el agua. No eran palabras claras, sino un sonido irregular, como si alguien intentara hablar con la boca llena de agua. Uno de los muchachos dio un paso atrás y dijo que ya era hora de irse. En ese instante, una de las mochilas que habían dejado cerca de la orilla cayó al suelo, como si alguien la hubiera empujado. No había nadie cerca. El miedo se apoderó del grupo. Empezaron a recoger sus cosas apresuradamente, pero uno de ellos no encontraba su zapato. Decía que lo había dejado junto a la orilla y ahora no estaba. Se acercó al agua, mirando alrededor con desesperación, y entonces todos escuchamos claramente su nombre, pronunciado desde el lago, con una voz baja y húmeda. Yo no lo pensé. Me levanté y les grité que se fueran, que dejarán todo y se marcharán. No sé si me escucharon o si simplemente el miedo los hizo reaccionar, pero comenzaron a correr por el camino que llevaba de regreso al pueblo. El chico del zapato dudó un segundo más, mirando el agua, y por un momento pensé que iba a acercarse aún más. Finalmente corrió tras los demás, dejando el zapato atrás. El lago volvió a quedarse quieto. El murmullo desapareció y el viento cesó. Me quedé allí varios minutos, sin moverme, observando la superficie del agua, que reflejaba el cielo oscuro como si nada hubiera pasado. Cuando por fin me atreví a acercarme un poco más, vi el zapato en la orilla, completamente empapado, aunque el agua no había subido de nivel. No lo toqué. Di media vuelta y regresé al pueblo con el corazón acelerado. Al día siguiente, los jóvenes se fueron temprano. Nadie volvió a verlos. En la tienda se comentó que se habían marchado sin despedirse, dejando la posada casi intacta.
Uno de los pescadores dijo que había encontrado basura flotando en el lago. Excepto una cosa, el zapato no estaba. Desde ese día, cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y pregunta por el lago, los más viejos repiten lo mismo, con un tono serio que no admite discusión. Dicen que el lago es tranquilo, que es hermoso, pero que no le gustan los extraños. Yo no sé si el lago piensa o siente como nosotros, pero estoy seguro de algo. Aquella tarde escuché voces que no pertenecían a ninguna persona, y desde entonces nunca he vuelto a sentarme cerca del agua cuando cae el sol. Hay lugares que parecen naturales y silenciosos, pero que solo toleran nuestra presencia mientras mostramos respeto. El lago sigue ahí, quieto, reflejando el cielo como siempre, pero yo sé que bajo esa superficie tranquila hay algo que observa, que escucha, y que recuerda a quienes se acercan sin entender que no todos los lugares están hechos para ser conquistados. Mi casa se encuentra en una de las calles más tranquilas del pueblo, una calle corta, con pocas viviendas y casi sin tránsito, donde todos se conocen y cualquier cosa fuera de lo normal se nota de inmediato. Cuando mi hija nació, muchos vecinos decían que había llegado para traer alegría a la cuadra, porque hacía años que no se escuchaban risas de niños por ahí. Yo siempre he sido una persona racional, poco dada a las supersticiones, así que nunca presté demasiada atención a ese tipo de comentarios. Mi vida giraba en torno al trabajo, la casa y el cuidado de mi hija, y eso me mantenía suficientemente ocupada como para no pensar en nada más. Todo comenzó cuando ella cumplió 5 años. Era una niña tranquila, imaginativa, de esas que pueden pasar horas jugando solas sin aburrirse. Por las tardes, cuando el sol empezaba a brillar y el calor cedía un poco, le gustaba salir al frente de la casa con sus juguetes. Yo la observaba desde la ventana o desde la cocina mientras preparaba la cena. Nada me parecía fuera de lo normal hasta el día en que la escuché hablar con alguien. Al principio pensé que estaba jugando sola, inventando diálogos como hacen muchos niños, pero su tono no era el de alguien que imagina, sino el de una conversación real. Me asomé con discreción y la vi sentada en el escalón, mirando hacia la calle, sonriendo y asintiendo como si alguien estuviera frente a ella. No vi a nadie. Le pregunté con quién hablaba y ella me respondió con total naturalidad que estaba jugando con su amigo. Le pedí que me diera su nombre y me dijo uno que nunca había escuchado en el pueblo. Pensé que era algún niño nuevo, hijo de algún visitante o pariente lejano, así que no insistí. Sin embargo, pasaron los días y la escena se repitió siempre a la misma hora, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja y las sombras se alargaban. Ella salía, se sentaba y hablaba con ese amigo invisible para mí. Nunca lo veía llegar ni irse. Cuando anochecía del todo, mi hija entraba a la casa y no volvía a mencionarlo hasta el día siguiente. Empecé a preguntar a los vecinos si había algún niño nuevo en la calle, pero todos negaban con la cabeza. Nadie había visto a nadie. Una tarde decidí sentarme con ella afuera, fingiendo leer mientras la observaba. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada, hasta que de pronto ella se giró hacia un punto fijo frente a la casa y sonrió. Yo seguí su mirada, pero no había nadie. En ese momento sentí una incomodidad difícil de explicar, como si algo se me escapara justo delante de los ojos. Le pregunté qué hacía su amigo y él respondió que estaba parado allí, esperando que yo no me enollara. Esa frase me heló la sangre. Le pedí que entrara a la casa y esa noche casi no dormí. A partir de entonces, comencé a prestar más atención. Noté que mi hija volvía a casa con las manos frías, incluso en días calurosos. Noté también que algunas de sus cosas aparecían fuera de lugar, juguetes que yo sabía que no había sacado. Una tarde, cuando el sol estaba casi oculto, escuché pasos suaves frente a la casa, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Me asomé de inmediato, convencida de que al fin vería a ese niño, pero no había nadie. Solo mi hija, sentada, mirando al frente con expresión seria. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que su amigo se iba porque no le gustaba la noche.
Esa misma noche revisé viejos registros del pueblo por pura curiosidad, impulsada por una inquietud que no me dejaba en paz. Fue entonces cuando encontré una mención que me hizo sentir un nudo en el estómago. Décadas atrás, un niño había muerto atropellado justo en esa calle, al atardecer, cuando volvía solo a su casa. El nombre coincidía con el que mi hija me había dicho. No quise creerlo. Pensé que era una coincidencia, pero algo en mi interior sabía que no lo era. Al día siguiente, cuando el sol empezó a bailar, saqué a mi hija de la casa y me quedé con ella. Le dije que su amigo ya no podía venir más, que no era bueno que estuviera allí. Ella me miró confundida y luego triste. Me dijo que él solo quería jugar un rato antes de que oscureciera, porque después ya no podía quedarse. Le pedí que lo despidiera. Mi hija miró hacia el frente, levantó la mano y dijo adiós. Yo no vi nada, pero sentí un cambio en el aire, como si algo se alejara lentamente. Desde ese día, mi hija nunca volvió a hablar de él. Creció, hizo amigos reales y olvidó por completo esa etapa. Yo, en cambio, nunca pude olvidar. A veces, cuando cae el atardecer y la calle se queda en silencio, siento que alguien está allí, de pie frente a la casa, esperando un momento que ya no volverá. Nunca he vuelto a ver al niño, pero estoy segura de que hubo un tiempo en que no estuvo solo, y que solo podía aparecer mientras el día se despedía del mundo. La casa estaba al final de la calle, justo donde el empedrado se convertía en tierra y el pueblo parecía rendirse ante el monte. Desde que tengo memoria, ese lugar estuvo vacío. Nadie recordaba exactamente cuándo se había ido la última familia, pero todos coincidían en algo. La casa llevaba muchos años deshabitada. Aún así, nunca estuvo abandonada del todo. Las paredes, aunque viejas, no se caían. El portón de madera siempre estaba cerrado, pero en buen estado. Y lo más extraño de todo era el patio. Mientras las demás casas vacías del pueblo se llenaban de maleza y polvo, el patio de esa casa permanecía limpio, barrido, como si alguien se encargara de él con dedicación. Yo crecí escuchando comentarios al respecto. Algunos decían que un familiar lejano venía de vez en cuando a cuidar el lugar. Otros aseguraban que era cosa del viento, que las joyas simplemente no se acumulaban allí. Pero nadie lo decía convencido. Yo pasaba frente a esa casa casi todos los días, camino al trabajo, y más de una vez vi a una mujer barriendo el patio. Siempre era temprano o ya casi de noche. Nunca al mediodía. La mujer era delgada, vestía ropa oscura y llevaba el cabello recogido. Barría despacio, con movimientos tranquilos, como si no tuviera prisa. Nunca levantaba la vista. La primera vez que la vi pensé que la casa ya no estaba abandonada y seguí mi camino sin darle importancia. La segunda vez me pareció raro no haber visto muebles, plantas ni señales de vida. La tercera vez empecé a sentir una incomodidad que no supe explicar. No recuerdo haber visto nunca a esa mujer entrar o salir de la casa. Simplemente estaba allí, barriendo, un día, por curiosidad. Le pregunté a un vecino si sabía quién vivía en esa casa. Me miró en silencio unos segundos y luego me dijo que nadie. Cuando le conté que yo había visto a una mujer barriendo el patio, su expresión cambió. Me dijo que no era la primera persona que decía algo así y que lo mejor era no acercarse. Aseguro que esa casa había pertenecido a una familia que sufrió una tragedia. La mujer que la habitaba había perdido a su esposo y a su hijo en un accidente. Y desde entonces se decía que nunca se fue del todo. No insistí, pero la curiosidad se me quedó clavada. Empecé a pasar más despacio frente a la casa, observando con atención. Algunas tardes la mujer estaba allí, otras no. Nunca hacía ruido. El sonido de la escoba contra el suelo parecía no existir. Una noche, regresando tarde, la vi de nuevo. El pueblo estaba en silencio y el cielo apenas iluminado por la luna. Me detuve unos segundos frente al portón. La mujer seguía barriendo, exactamente igual que siempre. Sin pensarlo, la saludé. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. Ella no reaccionó. No levantó la cabeza ni detuvo el movimiento de la escoba.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Di un paso más cerca del portón y entonces noté algo que antes no había querido ver. La escoba que usaba no parecía nueva ni vieja. Parecía frágil, como si estuviera hecha de ramas secas a punto de deshacerse. El suelo del patio estaba impecable, pero no había joyas alrededor, ni polvo que justificar. Me atreví a decirle que si necesitaba ayuda. Esta vez sí se detuvo. El movimiento cesó, pero la mujer no se giró. Permaneció de espaldas, inmóvil, durante varios segundos que se me hicieron eternos. Luego, muy despacio, continuó barriendo como si yo no existiera. Sentí un nudo en el estómago y decidí irme. Esa noche soñé con el sonido de una escoba arrastrándose una y otra vez. Aunque en el sueño nunca lograba escucharla del todo. Pasaron los días y la imagen de la mujer se volvió una obsesión. Pregunta a más personas y todos coincidían en la misma historia, con pequeñas variaciones. Decían que la mujer había prometido no abandonar la casa, que la había cuidado incluso después de la muerte. Decían también que el patio debía mantenerse limpio para que el lugar no se olvidara de quienes vivieron allí. Un mes después, llegaron autoridades al pueblo con la intención de derribar la casa. Decían que era un riesgo, que podía colapsar. Los vecinos se reunieron para observar. Yo estaba allí cuando abrieron el portón por primera vez en años. El patio estaba limpio, como siempre. No había muebles ni objetos personales, solo tierra barrida y silencio. Entraron a la casa y comenzaron a revisar. Al levantar parte del suelo del patio, encontraron algo que nadie esperaba. Enterrada justo en el centro, había una escoba vieja, completamente podrida, reducida casi a polvo. Algunos se persignaron, otros dieron un paso atrás. Desde ese día, el patio comenzó a llenarse de hojas. La casa fue derribada semanas después. Nunca volví a ver a la mujer. Pero cada vez que paso por ese terreno vacío, cuando el sol empieza a bajar, tengo la sensación de que alguien sigue barriendo, no para limpiar, sino para recordar que hubo un tiempo en que esa casa tuvo vida y que alguien decidió no irse ya más. En mi pueblo hay una regla que nadie necesita explicar dos veces. No está escrita en ningún lado ni aparece en carteles, pero todos la conocen desde niños. Después de las 3 de la madrugada no se abre la puerta a nadie. No importa si escuchas una voz conocida, si dicen tu nombre o si los golpes suenan desesperados. Simplemente no se abre. Yo crecí escuchando esa advertencia de mis padres y de mis abuelos, siempre acompañada de la misma frase vaga: no todo lo que toca la puerta a esa hora es gente. Durante muchos años no tuve motivos para cuestionarla. Vivía con mis padres en una casa pequeña, de paredes gruesas y una puerta de madera pesada que rechinaba al moverse. Las noches eran tranquilas, tanto que el silencio parecía algo sólido, interrumpido solo por algún perro lejano o el canto ocasional de un gallo confundido. Todo cambió cuando mis padres se mudaron con uno de mis hermanos y yo me quedé solo en la casa familiar. Tenía poco más de 20 años y me sentía lo suficientemente adulto como para no temerle a supersticiones. La primera semana solo me costó acostumbrarme al silencio. Dormía ligero, atento a cualquier ruido, pero nada fuera de lo normal ocurrió. Fue la segunda semana cuando escuché los golpes por primera vez. Me despertaron de golpe. Eran suaves, rítmicos, como si alguien tocara con los nudillos sin querer hacer ruido. Miré el reloj del celular y marcaba las 3 o 7 de la madrugada. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, escuchando. Los golpes se repitieron, 3 veces más. No había voces, no había pasos, solo ese sonido seco contra la madera. Recordé de inmediato la advertencia y me quedé en la cama, convenciéndome de que alguien se había equivocado de casa o que tal vez el viento había movido algo. Después de unos minutos, el silencio volvió. Al día siguiente pregunté a los vecinos si alguien había salido esa noche o si había pasado algo extraño. Nadie sabía nada. Algunos me miraron con atención cuando mencioné la hora, pero no dijeron más. Pasaron varios días sin incidentes, hasta que volvió a ocurrir, otra vez a las 3 de la madrugada.
esta vez con golpes un poco más fuertes. Me levanté de la cama y me acerqué al pasillo, sin encender la luz. Desde allí escuché algo que me heló la sangre. Una respiración del otro lado de la puerta. No era agitada ni fuerte, era lenta, profunda, como la de alguien que espera con paciencia. Mi nombre no fue pronunciado, no escuché palabras, pero supe, de alguna manera, que quien estaba afuera sabía que yo estaba allí. Me alejé en silencio y regresé a la habitación, cerrando con llave. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré frente a la puerta marcas de barro, huellas pequeñas, como de maños, a la altura de las rodillas. No había niños en la calle y el suelo estaba seco desde hacía días. Comencé a preguntar con más insistencia y entonces una vecina mayor me tomó del brazo y me dijo en voz baja que no volviera a acercarme a la puerta a esa hora, que no respondiera, que no mirara por la ventana. Me contó que años atrás una mujer del pueblo había abierto después de escuchar a alguien llorar. Al día siguiente la encontraron sentada en su cama, con la mirada perdida, incapaz de hablar. Murió meses después sin haber explicado qué vio. La tercera noche los golpes fueron distintos. No eran suaves, eran secos, insistentes, como si algo golpeara con la palma abierta. Sentí miedo, pero también rabia. Pensé que alguien estaba jugando conmigo, aprovechándose de las historias del pueblo. Me acerqué a la puerta con la intención de gritar que se fueran. Justo cuando levanté la voz, los golpes se detuvieron. En su lugar, escuché un roce lento, como si algo se arrastrara por la madera, bajando. Despacio, me quedé paralizado. El sonido terminó justo a la altura del piso. Luego, silencio. No volví a escuchar nada esa noche. A la mañana siguiente, encontré una marca larga y oscura en la puerta, como si algo húmedo la hubiera tocado y se hubiera deslizado hacia abajo. No era barro, no era sangre, no tenía olor. A partir de ese día, dejé una luz encendida toda la noche y dormía con la puerta del cuarto cerrada. Los golpes continuaron durante semanas, siempre a la misma hora. A veces eran suaves, otras fuertes, pero nunca había voces. Nunca intenté mirar afuera. Un día decidí irme de la casa por un tiempo. Me quedé con un amigo en otro pueblo y, según me dijeron después, las noches volvieron a ser silenciosas. Cuando regresé meses más tarde, los golpes ya no se escucharon. Sin embargo, nunca volví a sentirme tranquilo en esa casa, todavía hoy. Cuando despierto en la madrugada y miro el reloj marcar las 3, siento una tensión inexplicable en el cuerpo. No sé qué era lo que tocaba mi puerta, ni qué habría pasado si hubiera abierto. Solo sé que hay reglas que no existen sin motivo, y que algunas puertas no están hechas para abrirse, sin importar cuán insistente sea quien llama desde el otro lado. Llegué a ese pueblo por razones que ahora me parecen triviales, casi irrelevantes frente a lo que ocurrió después. Había ido a visitar a un familiar lejano y planeaba quedarme solo un par de días antes de regresar a la ciudad. Era uno de esos pueblos pequeños donde todo queda cerca, donde las calles se vacían temprano y el silencio cae como una manta pesada apenas se esconde el sol. Desde el primer día me advirtieron que no había muchas opciones de transporte, que el último autobús salía temprano en la noche y que si lo perdía tendría que esperar hasta el día siguiente. Yo asentí sin darle demasiada importancia, convencido de que no tendría problemas. La noche anterior a mi partida cené temprano y me acosté con la alarma puesta para no arriesgarme. Dormí mal, inquieto, despertándome varias veces sin saber por qué. Cuando el despertador sonó, el cielo aún estaba oscuro. Me vestí en silencio. Tomé mi mochila y salí a la calle con la sensación de que el pueblo entero estaba dormido. La terminal no era más que una estructura simple, un techo de lámina sostenido por columnas, 2 bancas de cemento y una pequeña taquilla quebrada. No había luces encendidas, solo la iluminación tenue de un poste cercano. Miré el reloj. Aún faltaban varios minutos para la hora de salida. Me senté en una de las bancas y apoyé la mochila entre mis piernas.
El aire estaba frío y olía a tierra húmeda. No había nadie más. Me dije que era normal. Que la gente legaría sobre la hora. Pasaron unos minutos y comencé a escuchar ruidos extraños. Primero fue un golpe seco en el techo, como si alguien hubiera lanzado algo desde arriba. Levanté la vista, pero no vi nada. No había árboles cercanías que pudieran explicar el sonido. Me encogí de hombros y volví a mirar el teléfono. Luego escuché un silbido largo, lejano, proveniente de la dirección del monte. El sonido me puso tenso, pero me obligué a pensar que era algún trabajador madrugador o un campesino lamando a un animal. El silencio volvió a imponerse y traté de relajarme. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara algo detrás de mí. Un suspiro, claro, cercano, inconfundible. Me levanté de golpe y alumbré con la linterna del teléfono hacia la parte trasera de la terminal. No había nadie. El muro estaba vacío. La taquilla cerrada. No había lugar donde alguien pudiera haberse escondido. Sentí el corazón latiéndome en los oídos. Di un par de pasos, tratando de convencerme de que había sido mi propia respiración amplificada por el miedo. Volví a sentarme, pero ya no podía concentrarme en el teléfono. Empecé a caminar de un lado a otro, mirando la carretera y el monte alternativamente. Fue entonces cuando escuché el tic-tac de un reloj. Me giré hacia la pared y vi un reloj viejo, de aguja, que colgaba torcido. Sabía que no funcionaba. Me lo habían dicho el día anterior. Sin embargo, el sonido era claro. Me acerco allí. En cuanto incliné la cabeza para escuchar mejor, el tic-tac se detuvo. Me reí nerviosamente, más por liberar tensión que por encontrarlo gracioso. De pronto, al otro lado de la carretera, vi una figura. Al principio pensé que era un poste o un saco, pero cuando enfoqué mejor la luz, distinguí a una mujer. Estaba de pie, inmóvil, a varios metros de distancia. Justo en el límite donde comenzaba la maleza, tenía un brazo levantado y me hacía señas para que me acercara. Mi primera reacción fue pensar en peligro, en un asalto, en una trampa, pero algo no encajaba. A esa hora, en un pueblo tan pequeño, una mujer sola, sin moverse, llamando a un desconocido, no tenía sentido. Además, su postura era extraña, no cambiaba de peso, no parecía tener frío. Simplemente levantaba el brazo y lo bajaba lentamente. Sentí un miedo profundo, instintivo. Retrocedí y me escondí detrás de la taquilla, apagando la linterna del teléfono. En ese momento escuché pasos dentro de la terminal. Eran lentos, arrastrados, como de alguien que caminaba sin levantar bien los pies. No me atreví a mirar. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando cualquier cosa. Los pasos se acercaron a la banca donde había estado sentado y luego se detuvieron. Hubo un silencio pesado, insoportable. De pronto, escuché voces a lo lejos, conversaciones normales, risas apagadas. Me asomé con cuidado y vi a varias personas acercándose por la carretera. Eran otros viajeros. Llegaron juntos, hablando entre ellos como si nada. Me incorporé despacio, fingiendo normalidad. Uno de ellos me preguntó si el autobús ya había pasado. Negué con la cabeza y me senté a su lado, agradecido de no estar solo. No conté nada de lo que había visto o escuchado. No habría sabido cómo hackearlo sin sonar loco. El autobús llegó casi una hora después. Subimos en silencio. Me senté junto a la ventana, mirando hacia afuera. Cuando el vehículo arrancó y nos alejamos de la terminal, miré por última vez hacia el lugar. No vi a la mujer ni a nadie más. El pueblo quedó atrás, envuelto en la oscuridad. Durante el viaje intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que lo pensaba, algo en mi interior se resistía. Había sentido demasiado, escuchado demasiado. No eran imaginaciones vagas, eran experiencias claras, precisas. Al llegar a la ciudad, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Nunca volví a ese pueblo, a veces, cuando tomo un autobús de madrugada y me encuentro solo en una terminal pequeña. Recuerdo aquella noche y siento el mismo nudo en el estómago. Desde entonces,
Procuro no llegar nunca demasiado temprano ni quedarme solo esperando el último viaje. Hay trayectos que no deberían tomarse en soledad. Y hay lugares donde el último autobús no siempre transporta únicamente a los vivos. El viaje a casa de mis tíos siempre me había parecido sencillo y hasta agradable. El pueblo al que iba se encontraba en una zona tranquila del estado, rodeado de campos abiertos y caminos largos donde uno podía manejar durante varios minutos sin cruzarse con otro coche. Aquella vez decidí viajar sola. Necesitaba despejar la cabeza y me gustaba la sensación de independencia que me daba conducir sin prisas, escuchando música y deteniéndome cuando quería. El día estaba despejado y el sol caía con fuerza, pero no me molestaba. Todo transcurría con normalidad hasta que, a pocos kilómetros de la entrada del pueblo, sentí que el coche comenzó a vibrar de una manera extraña. Reduje la velocidad y, casi de inmediato, escuché el sonido inconfundible de una llanta desinflándose. Logré orilarme sin problemas y apagué el motor. Al vallar, confirmé lo que ya sabía. Una de las llantas traseras estaba completamente pinchada. Suspiré con resignación. No era la primera vez que me pasaba algo así, siempre llevaba una llanta de repuesto y las herramientas necesarias. Sin embargo, estaba sola en medio de un tramo bastante desolado. No se veían casas cerca ni otros vehículos. Me arremangué la blusa, abrí la cajuela y comencé a sacar todo lo necesario. Mientras aflojaba las tuercas, sentí una presencia a mi lado. No escuché pasos ni voces antes, simplemente estaba ahí. Un hombre anciano se encontraba de pie junto al coche, mirándome con atención tranquila. Me sobresalté un poco, pero él me sonrió con amabilidad y me preguntó si necesitaba ayuda. Tenía el cabello completamente blanco, la piel arrugada y un rostro que transmitía una serenidad difícil de describir. No parecía peligroso. Aún así, mi primer impulso fue rechazar la ayuda. Le dije que podía hackearlo sola y que no se preocupara. Él asintió, pero no se movió. Me dijo que no me preocupara por su edad, que había trabajado toda su vida en el campo y que cambiar una llanta no era ningún problema para él. Algo en su tono me hizo sentir extrañamente tranquila, como si no tuviera motivos para desconfiar. Acepté su ayuda, un poco avergonzada. Me hice a un lado mientras él se agachaba con una agilidad sorprendente. Observé cómo colocaba el gato, levantaba el coche y comenzaba a trabajar con movimientos firmes y seguros. Todo lo hacía en silencio, concentrado, como si hubiera repetido esa tarea cientos de veces. Me llamó la atención lo rápido que avanzaba. En cuestión de segundos ya había retirado la llanta dañada y colocado la de repuesto. Ajustó las tuercas con fuerza y bajó el coche al suelo. Yo apenas había tenido tiempo de reaccionar. Le agradecí, impresionada por su rapidez. Él me respondió que no era nada, que no había de qué preocuparse. Me incliné para guardar las herramientas y, cuando me incorporé de nuevo para despedirme, el hombre ya no estaba. Al principio pensé que se había movido detrás del coche, pero al mirar alrededor me di cuenta de que no había nadie. El camino estaba vacío en ambas direcciones. No había árboles ni casas donde pudiera haberse escondido. Sentí un nudo en el estómago. Caminé unos pasos, mirando a todos lados. Llamándolo en voz alta. No hubo respuesta. Revisé alrededor del coche. Incluso me asomé debajo, como si aquello tuviera algún sentido. Nada. El silencio era absoluto. El calor del sol parecía haberse intensificado y de pronto me sentí observada, aunque no había nadie a la vista. Me subí al coche con las manos temblorosas y arranqué el motor. Durante el resto del camino no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez el hombre vivía cerca y se fue rápido. Tal vez yo estaba tan distraída que no noté hacia dónde camino. Pero ninguna de esas ideas terminaba de convencerme. Cuando llegué a casa de mis tíos, les conté lo sucedido. Se miraron entre ellos en silencio y luego uno de ellos me preguntó exactamente en qué tramo del camino me había detenido. Al decírselo, su expresión cambió. Me contó que años atrás,
Un hombre mayor había muerto atropellado en ese mismo lugar mientras ayudaba a una mujer a cambiar una llanta. Desde entonces, algunas personas decían haber recibido ayuda allí, siempre de un anciano que aparecía de la nada y desaparecía igual de rápido. Nadie lo había vuelto a ver después de terminar el trabajo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No supe qué decir. Esa noche casi no dormí, repasando una y otra vez cada detalle, cada gesto, cada palabra. Nunca sentí miedo mientras él estuvo allí. Al contrario, me sentí protegida. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese camino, reduzco la velocidad y miro a los lados, preguntándome si volver a verlo. No sé si aquel hombre era un espíritu, una coincidencia o algo que mi mente aún no puede comprender. Solo sé que apareció cuando lo necesitaba y se fue sin pedir nada a cambio, como si su único propósito fuera ayudar y seguir esperando al siguiente viajero que se quede varado en ese tramo solitario del camino.